Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la querida audiencia que siempre nos recibe en estas emisiones del programa de Monter Presenta. El día de hoy saludo con mucho gusto a un buen amigo, a Fernando Belauzarán, que es pues uno de los fundadores y promotores del el ambicioso proyecto de un nuevo partido político que se llama Somos México. Para que la audiencia entienda el entorno, Somos México ya quedó registrada su solicitud dentro del INE y ahora habrá que cumplir con toda una serie de requisitos, entre ellos la celebración de asambleas, ya sean, es opcional, no tienen que ser las dos cosas, en 200 distritos federales electorales o en 18 entidades federativas. Tengo entendido que Somos México se va a ir por el lado de los distritos federales electorales, ¿verdad? Entonces Así es. habrá que convocar gente para que en este año y meses que vienen, Somos México tenga por lo menos 270,000 afiliados, ¿verdad? Más o menos esos son Sí. los números que se están manejando. Hay mucho interés, Fernando, debo decirte. Yo he estado platicando con una buena cantidad de gentes. Cuando anuncié que te iba a entrevistar y de lo que tú representas, empecé a recibir mucho más preguntas, lo cual me da gusto porque eso quiere decir que la gente está inquieta y que quiere saber más. Entonces, independientemente de que ustedes ya tienen todo un organigrama, una organización, un proyecto, un plan a seguir, eh, ¿nos podrías platicar qué es lo que quiere Somos México? ¿Qué es lo que quiere Fernando Belauzarán transmitir a la gente para que la gente le, tenga interés sumarse a ustedes, a este grupo, y entienda políticamente cuál es la diferencia con los partidos que actualmente están gobernando nuestro país, principalmente Morena? ¿Cuál es tu opinión? Danos tu versión de Somos México desde el punto de vista político. ¿Por qué son diferentes? Bueno, nosotros queremos primero representar una alternativa a lo que hoy existe. No solo la inconformidad que crece por los problemas del país que los vemos en todos los días y en todos los ámbitos, sino queremos ser la alternativa, construir una alternativa viable, ¿no? Y además representar, o más bien construyendo esta alternativa, representar a muchísimas personas que no se sienten hoy representados por los partidos tradicionales y también en abstencionistas que no han encontrado razones para ir a votar, y también a los desengañados, los que llegaron a creer en la 4T y ahora que están viendo el desastre, pues pueden pensar en una opción distinta. Entonces queremos construir una alternativa, además una alternativa que no solo reivindique de palabra los valores democráticos, sino que los Fernando, lleve a la ¿cómo práctica. dijiste desencantados? ¿O cómo dijiste? Sí, desencantados o desengañados. Hay sectores que creyeron que con Morena iba a haber más democracia, más libertades, más igualdad, menos corrupción, y todo eso pues ha resultado falso, ¿no? México va a pasar por un tramo, una etapa complicada, porque López Obrador gobernó en la borrachera y viene la cruda, ¿no? La verdad es que agarró todos los fondos que había para, para contingencias financieras, para desastres naturales, para enfermedades catastróficas. Bueno, hasta le dio una mordida a las Afores, los fideicomisos de la ciencia, todo para esto, y además, pues endeudó al país, tuvimos un déficit muy complicado porque era el año electoral, pero pues, después de las borracheras vienen las crudas, y además el deterioro institucional no es un buen marco
para las inversiones, ¿no? Y si no hay crecimiento económico, no se puede sostener este nivel de gasto que tiene este gobierno, ¿no? Y hay todo menos certeza jurídica para las empresas, etcétera. Hay muchas razones, insisto, para ver este problema. Y frente a esa incertidumbre, una opción distinta. Queremos renovar al sistema político, queremos agitar el tablero, ¿no? Eh, este, entonces, eso es, en eso estamos, Raúl. Y bueno, una de las cosas que queremos es, si tú te fijas, criticamos mucho al presidencialismo autoritario, al caudillismo, pero no, es verdad que en muchos partidos se reproduce este caudillismo. Nosotros lo que queremos es no hacerlo así, queremos verdaderamente algo horizontal en donde la diferencia, la discrepancia sea visto como riqueza, no como vicio. Ok. Este sería digamos, uno de los puntos importantes. Eh, eh, Acabar o limitar ese caudillismo presidencial que tanto daño nos ha hecho en nuestro país, no solamente en la actualidad, sino también en los gobiernos anteriores. Sí. ¿Cómo se haría esto, Fernando? Mira, hay una cosa que hay que entender. Nosotros construimos, costó mucho porque hubo avances significativos, una democracia imperfecta, una democracia con resabios, con contradicciones, con insuficiencias, etcétera, ¿no? Con lastres, cierto, pero con algunas conquistas fundamentales que hoy se han perdido, porque pasamos de esa democracia imperfecta a una dictadura en ciernes. Están todos los elementos, la concentración del poder, la desaparición de los contrapesos, ya no hay división de poderes, las Fuerzas Armadas están en labores de seguridad, eso no le ha dado seguridad a la gente, pero es complicado que la seguridad pública dependa de las Fuerzas Armadas, y además usan el SAT, usan la UIF, usan la Fiscalía como armas políticas, y además eso como complemento está como ha crecido el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, es decir, primero te encierro y luego averiguo, y ese es entonces, y eso da pie para que puedan encerrar a cualquiera. Están todos los elementos de una dictadura, como digo, en ciernes, por supuesto, dicen, no somos Venezuela, sí, porque Venezuela, entre otras cosas, nos lleva 19 años de ventaja. Chávez fue electo en 1999 y López Obrador hasta 2018, pero vamos muy rápido en la descomposición y en muchas otras cosas, vamos muy rápido, y lamentable porque fueron conquistas importantes. Entonces, lo que nosotros queremos hacer decir es reivindicar los valores, las conquistas que se lograron, pero no para regresar al pasado. No queremos regresar al 2018 a ese régimen de la transición que tuvo muchos, insisto, muchos resabios y que fue castigado. Queremos corregir los errores de la democracia que tuvimos, pero con más democracia. Queremos recuperar el camino pluralista, pero no caer en los errores que hubo en el régimen de la transición, y te puedo decir un error en una palabra: partidocracia. La partidocracia sí existe, y lo que nosotros tenemos que romper es eso, y hay que abrir el ostión. Y muy importante, tenemos que hacer que los jóvenes hagan suyo este proyecto, ¿no? Algunos piensan que esto de los jóvenes, mujeres, etcétera, se soluciona con cuotas, pero la cuota tiene un concepto paternalista, ese concepto de yo te doy porque te toca, ¿no? Y casi como si fueran las obras, ¿no? Al revés, lo que nosotros queremos invitar a los jóvenes es que vengan y tomen al partido en sus manos, que lo tomen, que se asuman líderes, que se asuman dirigentes, que incidan. Necesitamos audacia en esto, porque lo que tú bien has dicho, no vamos a ganarnos credibilidad y nadie nos va a creer que somos distintos si hacemos lo mismo, ¿no? Y lo primero que va a hacer es que aquí va a haber deliberación, discusión,
apertura, crítica. La deliberación ya es casi un elemento casi en peligro de extinción, ¿no? Todo el mundo sigue la línea que viene de arriba hacia abajo. Vamos a tratar de cambiar el flujo de la discusión y que haya mucha discusión de abajo hacia arriba, deliberación abierta, pública. Creo que esa parte es muy importante. Sin embargo, esto puede tomar tiempo, Fernando. Es decir, para que las decisiones se tomen de abajo hacia arriba, lo cual coincido totalmente, se requiere una gran participación ciudadana. Y en la actualidad yo no detecto ese deseo de participación ciudadana. Mira, es más, veo mucho conformismo y a la vez mucha desilusión. Sí, bueno, te acordarás que nosotros participamos o fuimos de los convocantes a la Marea Rosa. Por supuesto, no, la Marea Rosa nos rebasa, es mucho más grande, la sociedad civil es muy diversa y estos movimientos ciudadanos fueron muy potentes. Pero a lo que voy es una cosa, nosotros le vamos a dar su lugar a la sociedad civil y vamos a tener toda la comunicación con la sociedad civil de una manera horizontal. Vamos a aprovechar su expertise en temas de seguridad, en temas de medio ambiente, en temas de educación, en temas de transparencia y lucha anticorrupción. Hay una sociedad civil importante en México que, que, ha, que tiene opiniones muy claras sobre políticas públicas, quiere incidir en políticas públicas y nosotros vamos a buscar amplificar su voz, que podemos tener una relación virtuosa con la sociedad civil, con los ciudadanos, ¿no? ¿Y qué es, y cuál es y cuál es la mejor forma de tenerla? Pues no llegando con esta lógica de superioridad, a tirarles línea, a ver cómo los entre comillas, regenteamos o le sacamos provecho político, réditos, no. ¿Cómo construimos juntos las agendas? Porque nosotros hemos dicho, nosotros más que ser un partido de izquierda o de derecha o de centro, ¿no? Aunque cada uno de nosotros tiene su ideología, ¿no? Es un partido de causas. Aquí caben yo me considero socialdemócrata, pero aquí en esta convocatoria hay liberales y también hay demócratas cristianos y también hay quienes no se quieren definir o etiquetar con una ideología. ¿Y qué nos unen? Las causas. Por eso lo he dicho, aunque algunos se extrañan un poco, pero lo reitero y lo reivindico. Un referente fundamental para nosotros es María Corina Machado. Lo que ha logrado en Venezuela, trascendiendo las diferencias ideológicas para hacer un gran frente contra la dictadura, contra el autoritarismo. Increíble, mira, ella en una situación mucho más difícil pudo conseguir las actas. En cambio, en nosotros en la última elección no se cubrieron ni las casillas, ¿no? Hay que ir hacia lo básico, el movimiento ciudadano que cumpla, que cubra las casillas y consiga las actas y esté presente, ¿no? Eso queremos hacer. No nos vamos a pelear con otros partidos de oposición, al contrario, nosotros tenemos que tener buena relación con toda la gente que está haciendo frente a ellos. Hoy ellos tienen una posición quizás testimonial en los congresos, pero es importante y nada hay que desecharlo. En 27, por supuesto que tendremos que ir solos porque eso marca la ley, pero lo cual no quiere decir que a nivel local no podamos platicar con muchas fuerzas en batallas importantes, pero hacia el 2030 tenemos que construir la alternativa para eso. Estamos construyendo una alternativa que sea atractiva, pero una alternativa que pueda sumar. Tenemos que sumar para lograr esto. Enfrentarse a el partido de Estado que tenemos enfrente, ya con la restauración autoritaria, no es sencillo. Ya no hay normalidad democrática en México. No podemos hacer como si existiera esa normalidad democrática. Por eso es tan fundamental que pensemos en una política de alianzas muy amplia, en donde se valga discrepar, se valga pensar diferente, pero que nos una las causas.
Por ejemplo, las causas de que los niños con cáncer tengan sus quimios y los niños y los que no son niños que también tengan sus quimios, ¿no? Y que haya medicamentos para otros y que tengamos educación pública de calidad. ¿Tú conoces a algún político de Morena que tenga sus hijos en escuelas públicas? Y no los tienen en escuelas públicas porque la calidad está terrible, o que se vayan al ISSSTE o al IMSS, etcétera, tampoco. Y así como quieren mejorar la calidad de los servicios públicos. Por eso dicen que este gobierno es salvajemente neoliberal, porque todos los servicios públicos están degradados, la salud, la educación, la movilidad, etcétera. Ellos entienden el gasto público como la compra del voto, y los negocios propios en obras que no funcionan, como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, con Comprar Mexicana, que fueron pérdidas tremendas para el erario, pero dime tú si no se enriquecieron algunos particulares. Claro. Ahí está, ¿no? O sea, las pérdidas son públicas, pero las ganancias son privadas. Muy bien, Fernando, creo que ya más o menos ya delineaste, ya perfilaste cuál es ese sentido de diferencia, como bien lo dices tú. Es decir, eh, la cuestión ideológica en este momento, podríamos decir, pasa a segundo término. Lo que nos debe de unir son las causas para Así es. resolver los problemas estructurales de nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Ok. Esa para ti es la esencia de la diferencia con los partidos políticos actuales. Sí, claro. Una es porque nosotros estamos demostrando que podemos coexistir personas con distintas ideologías por el bien superior de todos, ¿no? Ok. Y que para nosotros la pluralidad es riqueza. Para nosotros vale la pena vamos a reivindicar lo que hoy está en desuso: el diálogo, la deliberación, el acuerdo. Eso que hoy está en desuso son fundamentales en la democracia. El elemento emblemático de la democracia es el voto, pero lo que hace caminar una democracia es el diálogo, porque una democracia parte de una convicción: la sociedad es diversa. Y estos, la verdad es que usan la democracia como demagogia. No es cierto, además de que pasamos por una elección profundamente desigual y profundamente inequitativa, ellos piensan o más bien sostienen que quien piensa distinto no es el pueblo, y los califican moralmente, y creen que este país es solo para los que piensan como el líder. Y eso es un tremendo error. Y vaya que el país sin contrapesos nos ha hecho muchísimo daño. Se nos había olvidado con este periodo de la transición que, insisto, arrastró muchos vicios. Por eso fue castigado por los ciudadanos en 2018. Tenemos que aprender de eso y construir una verdadera democracia pluralista, ¿no? Con contrapesos, con equilibrios, no temerle a la autonomía, porque es cierto que dicen, sí, en las instituciones, en esto cada vez había más esta lógica de cuotas y cuates, ¿no? Que fueron degradando los órganos, sí, cierto. Nada más que ahora estamos mucho peor, porque ahora son puros cuates incondicionales, como si no hubiera, como si la autonomía fuera pues un adorno, y de hecho ya están desapareciendo todas las autonomías, todas las diferencias, todas las independencias. Ahí solo una voluntad, porque eso de que el pueblo manda es falso, porque tienen un solo intérprete del pueblo, ¿no? Aunque el pueblo es diverso, es plural y es diferente, hay una voluntad que dice: yo soy el único que conoce lo que dice el pueblo. Y los que piensen distintos son el antipueblo y hay que acabarlos. Eso eso va contra la esencia de la democracia. Es el pensamiento único. Lo que nosotros queremos es el pensamiento diverso, plural, abierto, aquel que está dispuesto incluso a reconocer sus errores, porque se los hacen ver, ¿no? Y a avanzar con otros, con acuerdos fundamentales. Hoy no hay nada más importante que rescatar a la República que ha sido destruida.
porque no hay república sin división de poderes. Fernando, hay un punto importantísimo que creo que vale la pena también mencionar en este momento. Es evidente que Morena ganó una gran cantidad de simpatizantes a través de los programas sociales, con la entrega de beneficios económicos, monetarios, a sectores muy vulnerables. Y la mayor parte de esas personas, lo digo con respeto, pero también con claridad, no les importa lo que es la democracia, lo que es el pensamiento diverso, lo que es el debate, lo que es el diálogo, lo que es el acuerdo. Lo que les importa es resolver su problema económico del día de hoy. Entonces, ahí va a haber un obstáculo muy severo. ¿Por qué? Porque esa gente votó por Morena por conveniencia, no Sí. por simpatía ideológica. Claro, mira, nada, lo que aprendimos es que nada persuade más que el dinero en efectivo, ¿no? Nada persuade más. Es una política de compra del voto que es sistemática y consuetudinaria, por supuesto. Puede estarse cayendo el hospital, puede no tener educación de calidad, puede haber una inseguridad terrible, pero mientras reciban dinero en la bolsa, están agradecidos. Eso, por ejemplo, déjame, te lo digo con lo que yo llamo como el síndrome Avelina. Avelina es la presidenta municipal de Acapulco. Tuvo 70, tienen todas las encuestas, tuvo antes de la elección un rechazo del 70%. El 70% de la ciudadanía la rechazaba. Y sin embargo, ganó por paliza su reelección, a pesar de que la rechazaba el 70%, ¿no? Casos como el de Veracruz, donde había un gobernador totalmente deslegitimado, repudiado, con pésimas cuentas, con escándalos de corrupción, pusieron una candidata con una cola gigante que le pisen, igual Y que ni escándalos de siquiera es corrupción, originaria de que ni Veracruz. siquiera es originaria de Veracruz. La oposición puso un buen candidato, Pepe Yunes es un buen candidato, y generó esperanza, se juntó con muchos, unión, y sin embargo, ganaron los otros. Morelos, ¿qué dejó Cuauhtémoc Blanco? Por favor, la gente está harta Harta. de ellos, y sin embargo, se mantuvieron en la Ciudad de México, ¿no? Claro, pero el tema es que, insisto, esta elección se dio en la borrachera, viene la cruda, ¿no? Y ellos han concentrado todo el poder, no tienen a quién echarle la culpa de nada. Se pasaron, las instituciones están totalmente cooptadas. Mira, la sobrerepresentación es inconstitucional y Claro. permitió que cambiaran la constitución una, una mayoría exigua del 54%, no el 74% que les dieron, ¿no? La última vez que un partido tuvo esa representación fue el PRI en 1982. Así Y es. cuando el PRI tuvo el 73% de los votos, no el 54%. Y cuando el PRI ganó el 298 distritos, no en menos de 250, ¿no? Y sin embargo, ahora la sobrerepresentación es mucho mayor que en esos Sí. 82, como si no hubiera. Y además, otro dato, en 1982 solo había 100 plurinominales. Se crearon los plurinominales para que hubiera menos sobrerepresentación, para que hubiera una mejor representación, más adecuada, más acorde a la votación. Pues bueno, ese fue el verdadero fraude a la Constitución que hicieron. Bueno, en la Ciudad de México, la diferencia en diputados fue el oficialismo 50.5% y la oposición 49.5%. ¿Crees que les dieron la mayoría calificada? No, claro que no. Tuvieron eso, bueno, eso se los dieron las autoridades Fernando, electorales. y Y entonces en Somos México, como nuevo partido, o este proyecto que está iniciando, ¿qué narrativa van ustedes a poner en práctica para, digamos, no pretendo ser optimista y ingenuo? ¿Qué van a hacer ustedes para decirle a esa gente que está recibiendo los beneficios de los programas sociales que los están engañando? ¿O qué? no, ¿Cómo los mira, piensas convencer? no, primero no nos vamos a pelear con ellos ya tienen esta conquista, ¿no? Nada más que hay una cosa, para que mantengan ese recurso,
tiene que haber crecimiento económico. Si no, vamos a una crisis, esto va a colapsar, ¿no? Y hay que decirles, y para que haya crecimiento económico, tiene que haber pues, certeza jurídica para quienes van a invertir en México. Y la reforma judicial hace todo menos dar certeza jurídica. El poder discrecional de una persona que además manda en la sombra, eso no le da certeza jurídica a nadie, ¿no? Y O sea, mientras haya le vas a inseguridad, apostar mientras haya al esa fracaso violencia, o sea, económico de este gobierno. no es que apostemos, ojalá y no, nos jugamos muchísimo, por ejemplo en el Temec, nada más que a López Obrador le pareció buena idea violar el Temec a contentillo, ¿no? Y entonces ahora que vienen, por supuesto, porque aparte Trump está planteando renegociación y eso pasa por el Congreso norteamericano. ¿Tú crees que no nos van a cobrar las poderosas industrias de la energía que les hayamos cambiado, que no les hayamos respetado lo que estaba? O Claro. los de la agricultura o los de minas, etcétera. Todo lo van a cobrar en eso, la expropiación de Cálica, ¿no? Lo del Etcétera. maíz Todo eso, también. exacto, todo eso lo tienen porque pensó López Obrador que podía jugarles con el dedo en la boca, ¿no? Está bien, pero llega un momento que, porque una cosa es apaciguar a Trump, ¿no? Con los aranceles, y otra cosa es la renegociación del Temec, que es revisión, dice originalmente, pero lo quieren convertir en renegociación. Son dos cosas distintas. En Claro. la primera es darle triunfos político-mediáticos a Trump. En la parte migratoria es doloroso porque López Obrador usó a los migrantes de moneda de cambio y eso va a pasar igual. Es la moneda de cambio, es lo que menos les interesa. Todo pinta a una crisis humanitaria. Pero los otros dos puntos son mucho más complicados. Uno es el dumping chino, ¿no? Que ya vimos el escándalo en Sonora con los hijos del gobernador, Sí. ¿no? Con esa empresa china que no paga impuestos y que el secretario de Desarrollo Social de ellos, que se llama secretario de Bienestar, es el que maneja la empresa, el representante legal de esa Sí. empresa y que es además socio de los hijos. Es una cosa, yo no he visto un tráfico de influencias y conflicto de interés tan evidente, ¿no? Bueno, pero ¿cuántos de la 4T no están metidos con industrias chinas en ese dumping? ¿No? Eso es algo que puede salir en la negociación, ese es otro tema. Y el tercero, quizás el que les cueste más trabajo, el combate al crimen, porque se acostaron con el crimen, los convirtieron en aliados electorales, ¿no? Les abrieron la puerta, los empoderaron como nunca, ¿no? El derecho de piso se cobra en casi todos lados, ya está en la Ciudad de México el derecho de piso en todos lados. No sé si te acuerdas aquella escena donde, no me acuerdo si fue en Acapulco, en Chilpancingo, que asesinaron a una vendedora de raspados por no pagar el derecho de piso. Sí. Nadie puede cosechar un limón en Michoacán si no paga derecho de piso. ¿Te acuerdas que ya estaban cobrando en escuelas para que a los padres de familia para no secuestrar a sus hijos y tenían que pagar derecho de piso? Sí. ¿No? Eso, dejaron crecer a los criminales, porque para López Obrador el adversario era la oposición y solo la oposición. Y todos los demás, vénganos, ¿no? Y el rey del cash no veía de dónde recibía recursos, ¿no? Y vaya que operaron, ¿no? Para entender lo que pasa en Sinaloa, hay que ver cómo fue la elección de 2021 en Sinaloa, ¿no? Mejor ejemplo, claro. Claro, y hay muchas otras, ¿no? De ese tamaño está, ¿no? Es decir, entonces el tiempo nos va a ir dando la respuesta a las malas decisiones de políticas públicas que ha llevado a cabo Morena, tanto en el gobierno del López Obrador como ahora con el de Claudia Sheinbaum. Y la gente se va a dar cuenta. La gente, mientras reciba sus bonos y beneficios de los programas sociales, van a estar, vamos a decir, van a estar complacidas. En cuanto haya esos problemas de falta de liquidez, cuidado. Sí, claro, cuidado, porque entonces iban a ver la realidad que les vislumbra. Pues, lo que van a tener es que no, tienen en ruinas los servicios de salud, ¿no? Realmente quien ha entrado al quite en los servicios de salud son las farmacias que están, digo, los consultorios al lado de las farmacias. Sí.
Esos son los privados, pero eso ya es Se ha privatizar privatizado el privatizaron sistema la de salud. salud, ¿no? Claro. Ese es el fracaso en el que están, ¿no? Y bueno, y los médicos tienen que hacer maravillas para, sin insumos, atender a la gente, como lo hemos visto, claro, ahí está, pero nosotros queremos eh, generar esperanza, renovar esa esperanza, en que sí hay un cambio posible y viable. La diferencia, Raúl, es que no decimos somos nosotros los redentores, los únicos. No, decimos queremos generar esta esperanza, pero para decirlo, esta es una labor compartida. Sacar a México adelante nos involucra a todos. Las minorías también tienen y pueden y deben y son muy valiosas para dar las soluciones y construir el México que queremos. En lugar de excluir a las minorías, hay que incorporarlas. También tienen la responsabilidad de sacar este país adelante. ¿Y cómo se ha hecho? Bueno, la verdad es que muchas de estas ventajas que le permitieron a López Obrador ser presidente se consiguieron gracias a esa pluralidad. Claro. Lo que pasa es que López Obrador es el que se sube en los peldaños de la institucionalidad democrática, llega al techo y ya una vez en el techo avienta la escalera para que nadie más pueda subir, ¿no? Sí. Pues tenemos cosas que hacer, pero la pluralidad es fundamental. Todos en este país podemos contribuir y que la gente aporte sus ideas, aporte su esfuerzo, aporte sus capacidades. La libertad de expresión está en riesgo cada vez mayor, se han cerrado muchos espacios, sí. ¿No? Oye, Fernando, danos así rapidito, porque se nos acaban los minutos. La convocatoria para la celebración de las asambleas, ¿cuándo empieza? Mira, estamos esperando a que el INE nos conteste. Tiene como hasta el 5 de febrero para contestarnos. ¿No? Me parece que eran 10 días. Ya lo entregamos, tienen 10 días, me parece que hábiles para contestarnos. Si aceptan nuestra solicitud, entonces en ese momento nos dan la aplicación, la entrada a la aplicación para la afiliación, y entonces empiezan las asambleas. Nosotros tenemos que informar de las asambleas con 15 días hábiles de anticipación, es decir, prácticamente 3 semanas antes. Y entonces estaríamos haciendo las primeras asambleas a fines de febrero. Es lo que estamos, pero vamos a empezar fuerte. Queremos hacer las asambleas rápido. Entonces, esos son los términos, pero eso empieza, todo es legal en el momento en que el INE acepta nuestra solicitud. Ya entregamos la solicitud, todavía no nos la acredita, avala y dice, sí, ustedes ya son un proyecto de partido y empieza a contar el tiempo, ¿no? Para hacer las asambleas, que son al menos 60,000 personas. Nosotros nos vamos a ir por la vía distrital en 200 distritos de al menos 300 participantes y afiliar al 0.26% del padrón, que son como 260,000 personas mínimo. Sí. Pero necesitamos un colchón, porque tú sabes que si hay gente que luego se afilia a otro, cuenta la última. Te los tachan. ¿No? Entonces quiere decir que el 6 de febrero esperan ustedes la respuesta del INE para quedar oficialmente registrados como aspirantes para construir el partido. Creo que el plazo final es el 5 de febrero. Pero ojalá. O sea, el próximo miércoles. Sí, claro, ojalá no lo den antes, porque es un plazo final. En cuanto nos lo den, empieza a correr ya todo ya es oficial. En cuanto nos den eso. Pues como siempre, mi querido Fernando, te agradezco mucho tu generosidad de compartir toda esta información que es muy importante. No es importante solamente, es relevante para el futuro de este proyecto. Y como siempre, las puertas de Detona, mi querido Fernando, están abiertas para que poder dar a conocer lo que está pasando y cuáles son los planes de ustedes. Siempre es un placer platicar contigo, Raúl, y encantado de reincidir contigo. Lo disfruto. Un fuerte abrazo y saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias y estamos en pláticas. Gracias.